Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de los últimos intentos de responsabilizar a China por el origen del coronavirus. Una vez más, este vídeo casi no lo hacemos por los problemas que nos ha dado el clima. Empezamos el viernes por la tarde, por lo menos no nos llovió y pudimos grabar un poquito en los alrededores. Sabíamos que habían anunciado un sábado pasado por agua, pero estábamos empeñados en grabar fuera y dijimos, bueno, pues vamos a comprar una sombrilla y pescamos mientras hacemos el vídeo. Pero fue un desastre porque cayeron unos chaparrones de espanto, además teníamos una familia de ranas al lado que no paraban de croar y para colmo no pescamos nada, o sea, fracaso total. No exagero si os digo que fue una de nuestras experiencias más patéticas como youtubers. Agarra fuerte la caña, Lele, no vaya a ser que pesques un vallenato y te la lleve. Ahora bien, hemos sacado un consuelo de todo esto y es que hace poco nos hemos enterado de que este mes de mayo ha llovido un 70% más que de costumbre. O sea, lo que estamos viviendo es excepcional y lo lógico sería que de aquí en adelante lo tengamos un poco más fácil. Ya veis que estamos en una pequeña aldea rodeada de estanques y de terrenos donde se cultiva arroz y loto, entre otros. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que ya es hora. Como muchos sabréis, el gobierno de Estados Unidos están intentando reavivar teorías sobre el origen del coronavirus, que la OMS considera extremadamente improbables. En nuestro vídeo sobre la investigación de la OMS ya os explicamos que en realidad hay organizaciones de los Estados Unidos, como la EcoHealth Alliance, que se financia con dinero público, trabajando en colaboración con el famoso laboratorio de Wuhan. El jefe de esta organización, Peter Daszak, llevaba tiempo cooperando con los chinos en diferentes estudios y habían descubierto virus de la misma familia, entre comillas, que el que ha causado la pandemia, pero con una distancia evolutiva de muchos años. Este señor tiene mucha experiencia en el tema, es uno de los que participó en la investigación de la OMS sobre los orígenes del coronavirus en China y defiende que probablemente detrás de todo esto están las granjas en las que se crían animales salvajes. Pero por alguna razón, aunque este señor sigue siendo el presidente de la EcoHealth Alliance, os recomiendo que veáis su página web, es muy interesante, Donald Trump decidió cortar la financiación para los estudios que estaba llevando a cabo en China y en lugar de ello apostó por la teoría de que el virus había salido del laboratorio. No pocos pensaban que con su sucesor, Biden, las cosas cambiarían, pero el tiempo nos ha demostrado que también se inclina por esta hipótesis en lugar de escuchar a sus propios expertos, como el ya citado Daszak, que seguramente es uno de los que más saben sobre el laboratorio de Wuhan y sobre los coronavirus de China y de esta parte del mundo que podrían volver a asaltar a los seres humanos en cualquier momento, mientras seguimos concentrándonos en otras teorías mucho menos probables de que se repitan, nos pongamos como nos pongamos. Nosotros creemos que detrás del resurgir de las teorías del laboratorio no hay un deseo genuino de conocer los orígenes del virus, sino de culpar a China sea como sea. Y la verdad es que es bastante lamentable ver la cantidad de publicidad que le han dado los grandes medios de todo el mundo. Casi da la sensación de que obedecen a los intereses de los Estados Unidos, pero no vamos a ser tan mal pensados, hombre. Desde mi punto de vista, una de las razones por las que está ocurriendo esto es que en los Estados Unidos han muerto 600.000 personas por el virus y muchas otras sufrirán secuelas. O sea, el número de afectados es tremendo y llegará un momento en el que empezarán a pedir responsabilidades o reparaciones, como es natural. De hecho, aunque esta noticia no ha tenido el mismo eco en los grandes medios, me pregunto por qué será, en Nueva York hace un par de meses un medio local informaba de que ciertos grupos de víctimas del COVID en centros de ancianos estaban empezando a buscar responsabilidades y lo estaban haciendo también de manera local. Recordemos que según algunas fuentes hasta el 40% de los fallecimientos se registraron en ese tipo de residencias. Pero este grupo de afectados en concreto no señala a los centros de ancianos o a sus responsables, sino mucho más arriba. A quien culpan es al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Por cierto, este señor cae bastante bien en China porque agradeció efusivamente la llegada de ayuda desde el gigante asiático. ¿Y por qué lo culpan? Pues porque según ellos, cuando los hospitales en Nueva York empezaron a llenarse, tuvo la idea de enviar a los enfermos a los centros de ancianos. Y las investigaciones que se han hecho al respecto corroboran que fue una muy mala decisión.
A lo mejor tampoco viene mal recordar que Andrew Cuomo es del mismo partido que el actual presidente de los Estados Unidos. Los dos son del Partido Demócrata y si se llegase a culpar al gobernador de Nueva York, esto podría tener efectos negativos sobre Joe Biden. Pero el problema es que este no es más que un pequeño ejemplo de los procesos que podrían surgir en los próximos meses o años. Esto puede implicar una oleada de demandas tremenda, ya sabemos cómo son los estadounidenses cuando se ponen a ello. Y ahora mismo ese panorama es simplemente aterrador para el gobierno, porque sí, ya sabemos que muchos culparán a Trump y los suyos. Sabemos de sobra que ellos restaron gravedad al asunto y seguramente no tomaron las medidas necesarias. Pero el marrón del malestar, las posibles protestas y los procesos judiciales que pueden ser paralizantes se los va a comer la actual administración y la que venga dentro de unos años. Así que lo más lógico para Biden, si quiere tener un mandato más o menos apacible, es aferrarse a la teoría de Trump y darle toda la cuerda posible para que los afectados culpen a China y no se pongan a buscar responsabilidades dentro de los propios Estados Unidos. Yo creo que el mensaje de Biden está bastante claro cuando dice esto de que en 90 días quiere saber si el virus salió de un laboratorio. Lo que está diciendo es que los medios afines a sus intereses tienen nada menos que 3 meses para insistir e insistir en esta hipótesis hasta que se convierta en un hecho. Ya sabemos que los Estados Unidos tienen una enorme capacidad de extender su discurso por diferentes medios y lamentablemente algunas personas no saben distinguir muy bien entre un hecho, una teoría y una opinión. Y los grandes medios de masas explotan estas flaquezas a las mil maravillas, con titulares y contenidos redactados con las justas dosis de manipulación para que la narrativa cuele. Pero bueno, vamos a imaginar que se descubre que China es culpable del origen del virus. Sea como sea, el gobierno de los Estados Unidos consigue eso que tanto busca y surgen pruebas que responsabilizan directamente a China de la pandemia. Como esto de los virus y las epidemias es muy complejo y muchos, incluido yo, no tenemos los conocimientos necesarios para comprenderlo realmente, vamos a imaginar que se trata de un incendio. Pongamos que hay 2 aldeas en cada extremo de un bosque, la aldea china y la aldea estadounidense, y en la aldea china se declara un incendio. Imaginemos que el incendio fue originado por un accidente humano, pero es ocultado por los responsables de la aldea china. El incendio parece especialmente grave y empiezan a circular imágenes y noticias que llegan a la aldea estadounidense y estos piden que sus vecinos que se encuentren o residan en la aldea china regresen inmediatamente. Detallito que, por cierto, ocurrió realmente en Wuhan con los residentes estadounidenses y que a veces se nos olvida. La aldea china se pone a intentar controlar el incendio como sea y lo hace a lo bestia y sin ocultar sus métodos. Movilizan a sus bomberos, funcionarios y a buena parte de sus vecinos y parece que se van librando de la amenaza, aunque el incendio sigue extendiéndose hacia la aldea estadounidense y otras que hay por ahí. Para cuando el fuego llega a la aldea estadounidense, sus autoridades ya saben lo que han hecho los chinos para vencerlo. Además, son muy conscientes de que otras aldeas cercanas a la China han hecho cosas parecidas y les ha ido bien. Pero cuando el fuego llega por fin a la aldea estadounidense, su alcalde de pronto se relaja y dice: bueno, no hay que ponerse tan serios, vamos a intentar hacer vida normal. Hasta que el desastre prácticamente arrasa toda la localidad. El alcalde, una vez descubierta la responsabilidad de China, podría culparla, lógicamente, y exigir reparaciones. Pero los vecinos no tardarán en darse cuenta de que su líder no actuó de forma responsable. O sea, por mucha culpa que llegue a tener China sobre el origen de la crisis, el problema de las demandas contra los gobernantes y las autoridades estadounidenses es prácticamente inevitable. Y mucho tendrá que cambiar en su mentalidad para que los ciudadanos digan: sí, todo fue culpa de China y aquí lo hicieron fenomenal. Otra cosa es que si se demuestra que China es culpable y es obligada a hacer reparaciones, parte de ese dinero se utilice para indemnizar a los afectados en Estados Unidos, por ejemplo. Pero ni aún así se van a librar del descontento y de las demandas. Es posible que a algunos no os haya convencido nuestra historia sobre el incendio, pero tiene una razón de ser, porque precisamente uno de los miembros del grupo de afectados de Nueva York que hemos mencionado antes dijo que las medidas del gobernador de llevar a los enfermos de los hospitales a los centros para ancianos fue como llevar el fuego a unos arbustos secos. Fue una mala decisión y como esas hubo muchas dentro de los Estados Unidos y también en otros muchos países, incluida China. Lo que pasa es que aquí los efectos de la epidemia no han sido tan graves. Aún así, cientos de políticos y funcionarios han
sido amonestados o han perdido su puesto. O sea, si en China han caído tantos cargos, ¿qué es lo que pasará en otros países más afectados? O a lo mejor es que aquí se hace más justicia en ese sentido, porque aquí cuando han surgido nuevos brotes, si se ha descubierto que no estaban siguiendo los protocolos de seguridad, los líderes de esas zonas lo han pagado muy caro. O sea, no los han fusilado ni encarcelado, pero seguramente ya no mandan. Y a lo mejor algunos os preguntaréis, ¿y por qué no exigen responsabilidades al gobierno central? Pues entre otras cosas porque tuvieron mucho éxito a la hora de contener el virus en la provincia más afectada. Cuando el virus empezó a ser un problema en los Estados Unidos, en España o en México, por poner unos ejemplos, nuestros líderes sabían de sobra que las medidas de China podían ser efectivas, pero no les hacía ninguna gracia el efecto inmediato que tenían sobre la economía, y a estas alturas está bastante claro que prefirieron jugársela con la solución de las vacunas, porque parece que está funcionando bien, pero ¿y si hubiese surgido otro problema con ellas? Aquí se plantean muchas preguntas que a algunos les conviene acallar con teorías como la del laboratorio, que yo creo que nos van a seguir machacando con ella durante un buen tiempo. Hombre, también es posible que los Estados Unidos se inventen las pruebas. Esto lamentablemente ya ocurrió con las famosas armas de destrucción masiva de Irak. O sea, en ese aspecto tenemos antecedentes que nos invitan a sospechar de sus intenciones. Oye, al final, por un miserable día de sol que nos ha salido, creo que me he quemado, ¿no, Lele? Sí. Qué vídeo más desastroso, de verdad. Solo quiero que acabe ya. Lo peor de todo esto es que mientras discutimos sobre teorías poco probables, volvemos a no prestar la atención necesaria a los factores que tienen más que ver con la aparición de estos virus. Seguimos ejerciendo demasiada presión sobre el medio ambiente y no prevenimos lo suficiente ni estamos preparados para hacer frente a este tipo de epidemias. Como hemos comentado al principio, sabemos de sobra que mientras discutimos sobre estas teorías, un nuevo virus puede saltar de animales a humanos. Esto ya ha pasado muchas veces y aunque en este caso se confirmase la teoría del escape del laboratorio, sería insignificante en comparación con el riesgo que suponen las causas naturales. No sé si serían buenas noticias que se confirmase esa teoría porque seguramente uno de sus efectos sería que nos relajemos ante los virus. Muchos dirían, mira, pues al final ha sido cosa de laboratorio, así que ahora con que tengamos controlados a los chinos, pues ya está. Y este sería un resultado muy preocupante porque es muy posible que volvamos a tener virus como este y tenemos que estar preparados. De hecho, una de las explicaciones más sencillas para entender por qué en este país ya tenemos la situación prácticamente controlada consiste en que antes ya hubo una situación muy similar con el SARS. Y otra cosa que nos deberíamos quitar de la cabeza es que este problema ha surgido porque a los chinos les gusta comer cosas raras. Desde luego el consumo de animales salvajes es un factor de riesgo, pero esto no solo ocurre en este país y el paso de los virus de animales a personas también puede ocurrir en otros contextos y por otras causas. Es posible que con el tiempo aparezcan otros coronavirus en China, en esta parte de Asia o en otras zonas del mundo. Y nosotros ya hemos dicho muchas veces que culpar a los países en los que se originen los brotes no va a traer nada bueno, porque a ver la próxima vez quién es el guapo que alerta sobre la situación sabiendo las consecuencias que puede tener. Pase lo que pase con estas hipótesis, está bastante claro que podemos aprender de la respuesta que ha dado China a la epidemia. Y lo bueno es que China está abierta a compartir su experiencia y a cooperar para solucionar el problema. De esto no hay ninguna duda, hace ya bastante tiempo que, por ejemplo, redactaron guías de acción en diferentes idiomas para los países afectados. Desde muy pronto se ha estado enviando material médico desde aquí y ahora también vacunas. Y a lo mejor algunos dirán, bueno, pues a lo mejor lo hacen porque se sienten culpables. Bueno, puede ser, pero eso en sí mismo ya es una muestra de humanidad, ¿no os parece? Mucho peor y más sospechoso habría sido que China se hubiese cerrado sobre sí misma y hubiese dado la espalda al mundo. Bueno, pues ya veremos cómo se desarrolla todo esto, pero antes de despedirnos me gustaría dar la enhorabuena de verdad a los estadounidenses por la mejora de su situación. Parece que la vacunación está dando resultados y que la solución al problema está cada vez más cerca. Deseamos de verdad que esto sea historia cuanto antes y que las relaciones entre los dos países mejoren. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!